carácter muy fuerte. Esas cosas, aún siendo usted cristiano, todavía usted ese carácter lo tiene. Otras personas, como he ministrado a mucha gente, otras personas vienen de hogares donde las familias peleaban mucho, donde las parejas de esposos pues no eran cristianos definitivamente, peleaban, los niños se daban cuenta y pasó el tiempo y los niños lloraban y sufrían de ver cómo los padres se trataban, cómo los padres hacían relajos en la casa o tal vez el esposo golpeaba a la esposa. Bueno, tantas cosas de esas por años me ha tocado oír. Pero hay otros que estuvieron en la iglesia tradicional de antes y sus padres les pusieron algún nombre que va relacionado con algunas cosas del pasado. Y muchas veces, aún ya siendo cristianos, hay cosas que nos pasan y que muchas veces decimos, pero ¿qué será lo que a mí me pasa? ¿Por qué a mí me pasa lo que a mi papá le pasó? ¿Por qué me pasa a mí lo que a mi mamá le pasó? ¿Por qué fracasé? ¿Por qué esto y por qué el otro? Yo quiero esta noche compartirle a ustedes. Yo creo que aquí en el Monte de los Olivos lo saben porque creo que lo han escuchado, pero si no lo han escuchado, yo quiero que usted ponga mucha atención. Porque como cristianos que somos, necesitamos encontrar o descubrir que hay cosas que le llamamos, o la Biblia le llama líneas de iniquidad, que venimos arrastrando del pasado. A pesar que ya recibimos a Cristo como Señor y Salvador, ya tenemos al Señor como Señor y Salvador, pero hay miles de cristianos que les pasan cosas y se repiten de una generación a otra y de una generación a otra y nunca se para. ¿Por qué no se para? Porque nosotros necesitamos romper lo que la Biblia dice, líneas de iniquidad. Amén. Quiero que ponga atención. Tengo un versículo acá, tengo varios versículos, pero el versículo que tengo para desarrollar este tema está en Juan 8:32, que todos lo sabemos de memoria. Juan 8:32 dice, Jesús dijo, conoceréis la verdad libres. Amén. Repítalo. Conoceré la verdad y la verdad me hará libre. Muchos cristianos, hermano, buscan la ayuda porque les pasan cosas que a veces no saben ni por qué. Y eso, según la palabra del Señor, hay muchos versículos que yo voy a tomar aquí, les voy a ir diciendo. Nosotros muchas veces venimos jalando cosas del pasado. Esto no tiene que ver con la salvación, porque la salvación es un regalo de Dios. Dios me da la salvación, Él murió en la cruz por mis pecados, por los suyos, y la salvación no tiene nada que ver, somos salvos. Pero hay cristianos que son salvos y están sufriendo muchos problemas. Hay cristianos que tienen a Cristo en su corazón y que no pueden dejar algo, que les está afectando, o no pueden prosperar en su vida espiritual, o no pueden prosperar económicamente. Trabajan y trabajan y trabajan y trabajan y el dinero se les va como agua de los dedos. Miremos qué es. Mi tema es que tenemos que, ahí lo pusieron, ¿cómo ser libres de la línea de iniquidad? Libres. Salvación no, salvación por gracia. Muchos no quieren comprender esto
y piensa que si les ha sucedido algo es porque simplemente tenía que pasar o ya hace tiempo que pasó. ¿Para qué recordarlo? Así dice mucha gente. Yo estoy a veces con una pareja de esposos en mi oficina, estoy tratando de ayudarlos y les hago preguntas. Yo le digo, hermanitos, ¿alguno de ustedes en su familia, su papá, su abuelo, le pasó lo que a usted le está pasando? Y algunos son sinceros y me dicen, la verdad es que sí, hermana, creo que le pasó a mi abuelito y creo que a mi papá, y me está pasando a mí. Otros dicen, hermana, ¿y eso para qué recordarlo? Eso fue del pasado. Le dije, tenemos que recordarlo, porque muchas veces arrastramos hoy en día, cristianos, cosas del pasado que venimos heredando de nuestros antepasados. En el libro de Isaías, capítulo 43, versículo 26. Isaías 43, 26. Dice así: hazme recordar, entremos en juicio juntamente, habla tú para justificarte. En el versículo 27 y el 28 también dice, pero acá en este versículo vemos el primer obstáculo y sigue diciendo la palabra de Dios ahí: tu primer padre pecó y tus enseñadores prevaricaron contra mí. Por tanto yo profané los príncipes del santuario y puse por anatema a Jacob y por oprobio a Israel. Cuando dice acá quiere decir, por tanto, porque no ha sido cortado de ese ombligo. Hay un ombligo que la mamá cuando da a luz y tiene el niño en el vientre lo alimenta, pero hay un ombligo espiritual que muchas veces nosotros no sabemos que existe, pero nosotros venimos muchas veces arrastrando cosas del pasado y estamos en Cristo y amamos a Dios con todo el corazón, pero hay cosas que nos pasan y a veces no sabemos ni por qué nos vienen. Entonces dice acá, porque no ha sido cortado, no ha sido desatado, porque no hubo arrepentimiento y convicción en la vida de los antepasados. Por ejemplo, si su abuelito no era cristiano, su papá tampoco, y ellos pasaron un montón de problemas, hablemos de pobreza. Todos los guatemaltecos sabemos que pasamos penas cuando éramos niños, ¿verdad que sí? Algunos sí, otros no. Pero la Biblia dice que nosotros venimos heredando la línea de iniquidad de nuestros padres, abuelos y bisabuelos. Ahora, ¿por qué lo heredamos? Heredamos eso porque nuestros abuelos o padres nunca recibieron a Cristo como Señor y Salvador. Entonces, lo que ellos no pidieron perdón a Dios, murieron sin Cristo. Y nosotros, por la bendición de Dios, el Señor nos alcanzó, pero tal vez a nuestros padres y abuelos no. Entonces, todos esos pecados que la familia, padre, abuelo, bisabuelo, tatarabuelo, hizo, eso muchas veces alcanza, dice la palabra, hasta la primera, segunda, tercera y cuarta generación. Ahora, ¿por qué nos alcanza el pecado de los antepasados? Porque nuestros padres no se humillaron delante de Dios, no le pidieron a Dios por sus pecados, no le pidieron a Dios por su idolatría, no le pidieron a Dios por tanta cosa que pasó. Y usted dirá, y hermana Auri, ¿por qué yo tengo que pagar lo que mi papá hizo? Todos nos preguntamos eso. Pero es bíblico. Y entonces, como no se rompió esa maldición ancestral, nos alcanzan a nosotros ciertas cosas que nos afectan. Hay hermanos que aman a Dios, pero hay algo que los ata y no les deja buscar a Dios con libertad. Quieren ellos buscar a Dios y no pueden, como que hay algo en la mente, como que no lo deja. Hay un estorbo grande y muchas veces la gente cree que es normal
No es normal. No es normal si nosotros somos cristianos y no podemos orar, no podemos buscar a Dios, no somos prosperados, no somos bendecidos. Ahí es donde viene esa línea tremenda. Yo trabajo con cristianos y trabajo con inconversos. Los inconversos que llegan a mi oficina, yo los guío a los pies de Cristo, los discipulo y los formo. Pero la gente cristiana que va conmigo, lo que hago es ayudarlos a descubrir por qué no prospera, por qué no se sana, por qué le ha pasado tanta cosa, por qué hay personas que tienen hasta 3 matrimonios. ¿Usted cree que eso es la voluntad de Dios? ¿Será la voluntad de Dios tener 3 matrimonios y fracasar? ¿Será que es cierto? No es la voluntad de Dios tener 3 matrimonios. Dios dejó un matrimonio, ¿sí o no? Y no estamos juzgando a las personas que han fracasado y tienen 3 matrimonios, pero no es normal. Es posible que sus padres, los abuelos, los bisabuelos, les pasó esto y ellos nunca se arrepintieron delante de Dios, nunca le pidieron perdón a Dios por eso. Y ahora vienen nosotros, que tal vez nosotros no hicimos nada de malo de eso, pero se rompió un matrimonio, se rompió el segundo matrimonio, se rompió el tercero matrimonio, y eso no es de Dios. Eso es una línea generacional que nos persigue de los antepasados. Otro ejemplo, una persona que ha tomado licor, por ejemplo, sus abuelitos tomaban, sus padres tomaban, los hijos tomaban. Se viene de generación en generación. Todo pecado que nuestros padres cometieron en el pasado y nunca se arrepintieron de eso, ni le pidieron perdón a Dios, y mucho menos recibieron a Cristo, esos pecados están delante de Dios. Y necesitamos nosotros en un momento de oración pedirle perdón a Dios. Usted dirá, hermana Auri, usted está predicando una herejía. No estoy predicando una herejía, estoy predicando lo que la palabra de Dios dice. Existen las líneas de iniquidad. ¿Qué es la línea de iniquidad? La línea de iniquidad es un pecado que se va, primero comienza con un pecado y después otra vez en lo mismo y otra vez en lo mismo y otra vez en lo mismo, entonces se convierte en una línea de iniquidad. Y una línea de iniquidad es una herencia que nosotros venimos arrastrando del pasado. Yo ministré a una muchacha, no sé si ya lo dije, pero si ya lo dije, perdóneme, tengo tantos testimonios, pero yo ministré a una muchacha que a los 5 años perdió todo el control de su cuerpo, una niña. Se enfermó y quedó sin fuerza, sin nada. Era como un muñeco de trapo que lo tenía que llevar así. Esta niña, en lugar que el papá lo llevara al médico, lo llevaron a unos brujos. Cuando yo conocí a esta muchacha, ya no era una niña, tenía 22 años y había crecido, pero no tenía fuerza en su cuerpo. La tenían que sentar en una silla, la amarraban porque ella no tenía fuerza. Así, por 22 años. Pero eso le pasó a la niña cuando tenía 5 años. Los padres no hallaban qué hacer con ella, no hallaban. Un día estaban predicando un grupo familiar, un hermano estaba orando cuando de repente esta jovencita de 22 años se fue para así porque no le habían puesto lo que le amarraban aquí con la silla. Cayó en medio del grupo familiar porque la tenían allí, y cuando cayó se le salió la lengua hasta la cintura. Una señorita de 22 años. Los que estaban ahí se asustaron y el líder me llama a mi casa un sábado a las 7 de la noche y me dice, hermana Auri. Le digo, sí, ¿quién habla? Soy fulano tal. Sí, diga mi hermano. Y me dice, ¿qué hago? Aquí cayó una niña
que estaba enferma, se cayó al piso y ahí se le salió la lengua hasta la cintura, ahí la tiene. ¿Qué hago? Y yo le dije, hermano, ore por ella. Y me dijo, pero si ha estado orando y no funciona. Le dije, háblele al oído y ordénele al espíritu inmundo que está alojado en el sistema lingüístico. Órele 3 veces y ordénelo y déjela ahí y se va a componer. Y llévemela a la oficina, yo la voy a ayudar. Eso fue un sábado. El lunes llegó el hermano, el líder, el papá de la señorita, la llevaban así como que era un costal de papas. Le colgaban los pies a la niña aquí, la cabeza atrás, y así la llevaba al papá. Era un costal. La pusieron en mi oficina y la sentaron ahí. Yo la senté en un lugar, no tenía cómo amarrarla, pero un sillón. Y mientras yo estaba platicando con el papá, la niña se movió y hizo lo mismo ahí en mi oficina. Y yo me asusté, porque era algo tremendo que yo nunca había visto. Y yo le digo al Señor, Señor, ¿qué hago? Nunca había visto eso. Y el Espíritu Santo me dijo, no toques a la niña y no ora por la niña. Y le dije, Señor, ¿y qué hago? Y me dijo, pregúntale a los padres de dónde vienen. Perdón, hermanitos. Yo dejé a la niña y le dije, hermano, ¿cuánto tiempo tiene usted de haber recibido a Cristo? Y me dijo, tengo 2 años. ¿Y usted asiste a la iglesia de Lluvias de Gracia? Me dijo, sí. Y le digo, ¿y qué le ha pasado? ¿Por qué usted no sabe que hay un ministerio aquí que ayuda a orar por toda esta gente? ¿Por qué no ha traído a su hija? Y me dice, hermano, la verdad, yo no sabía. Le digo, ¿cómo no va a saber si pasa ahí en la pantalla? Bueno, la cosa es que él no sabía. Y en un momento yo le dije al líder, levántela y regrésenla a su casa y yo voy a trabajar con los papás. La metió el líder y otra persona y la sacaron al carro y yo hablé con los padres y le dije, ¿qué le pasó a la niña? Y ellos me dijeron, cuando tenía 5 años ella caminaba bien, pero un día se desmayó y se quedó aguada hasta la fecha. Le dije, bien, ¿a dónde la llevó? Me dijo, la llevé 36 brujos, hicieron pacto sobre ella, mataron gallinas y chompipes, así le dicen allá en mi país, o pavos pues para los de aquí. Mataron los chompipes o pavos y le echaron la sangre, pero nunca caminó, nunca se levantó. Y le dije, ¿y por qué la llevaron a los brujos? ¿Por qué no la llevaron al médico? Y me dijo, porque nosotros venimos de una descendencia de sacerdotes maya y toda mi familia ha sido bruja. Mi abuelo era brujo, mi padre fue brujo y yo soy la 3ª generación, pero me convertí hace 2 años y ya no practico la brujería. Entonces yo le dije, hermano, entonces es la línea de iniquidad que viene arrastrando de todas sus generaciones lo que esta niña tiene. Le dije, ¿sabe qué? Llévese a su hija a su casa y mañana regresan ustedes con su esposa y vamos a platicar. Se fueron y otro día regresaron. Yo agarré la Biblia y empecé a hablarles todo que eso era una abominación para el Señor. Bueno, hice todo lo que tenía que hacer. Y cuando ellos entendieron esto, me dijo, hermana, yo me convertí a Cristo, pero nunca le he pedido perdón a Dios por todo ese pecado de hechicería, de brujería, de pactos que nosotros hacíamos. Entonces yo le dije, pues lo vamos a hacer, hermanos, y empecé orando por ellos 1 hora diaria, por 5 días. El 5.º día, cuando tocamos, que yo le dije, usted tiene que romper las líneas de iniquidad de sus padres y va a romper toda maldición que se activó de enfermedad sobre la niña. Estaba tratando con los padres, la niña estaba aguada en su casa. El día que ellos confesaron delante de Dios y se dieron cuenta que ellos se habían convertido a Cristo, pero que nunca le habían pedido perdón a Dios por todas esas hechicerías que hicieron de generación en generación. El día viernes, yo empecé orando por ellos día lunes. El viernes, cuando yo rompí sobre ellos esa maldición, ¿qué creen que sucedió? Sucedió un milagro tan grande. Ellos lloraban, se arrepintieron,
estaban conmovidos. Recuerdo la oración que hacía el hermano, muy educado para Dios, y le decía: mire, mi Señor, yo era un ignorante, mi Señor. Yo no sabía que lo que estaba haciendo era pecado, pero mi Señor, perdóneme. Era una oración tremenda la de un anciano, de un señor. Después de esa oración, oramos los tres. Y mientras nosotros estábamos orando, ¿sabe qué pasó? Yo nunca oré por esa muchachita. Mientras él rompía los pactos de los antepasados de la cadena de brujería que había, mientras él lo hacía en mi oficina, sucedió un milagro sobrenatural en la casa. La joven de 22 años se levantó de la silla con fuerza, se paró y empezó a caminar. Denle un aplauso a Cristo para la gloria del Señor. Ese milagro se hizo cuando los padres se arrepintieron y pidieron perdón a Dios por los antepasados, por toda la brujería que habían practicado. Les estoy contando eso porque mucha gente dice: a ver si era cierto. Hermana, yo no vengo aquí a contarle cuento de hadas, yo le vengo a contar lo que yo vivo con la gente. Y esas cosas existen y tenemos que romper. Si usted viene de un hogar con tantos problemas, que la familia, a veces hay familias que son problemáticas, que se dicen cosas, que se hieren, que se maltratan y después están como que nada pasó. Son problemas que hay en las familias. Hay enfermedades también que vienen desde Yo he ministrado personas con cáncer. Hace poco me llevaron una señora que era oncóloga, una doctora oncóloga, especialista en cáncer. Le iban a quitar un pecho. Ya le habían quitado uno y le iban a quitar el otro porque tenía un cáncer. Una mujer bien preparada, una mujer doctora, oncóloga, especialista en la enfermedad que ella tenía. Y cuando ella llegó me dijo, le dije: hermana, señora, ¿usted es cristiana? Me dijo: sí, yo soy cristiana, me conozco la palabra. Y me empezó a decir un montón de versículos y yo callada. Y yo pidiéndole al Señor, y me dice: mire, yo conozco la palabra y yo la leo, y bueno, y yo oro, me decía. Y yo decía: pero si ella ora, lea la palabra, ¿y qué le tengo que decir, Señor? ¿Y qué le tengo que decir? En un momento le dije: mire, perdóneme, usted en la iglesia que va, ¿ustedes han oído que existen líneas de iniquidad? Me dijo: ¿qué es eso? Le dije: son cosas que vienen del pasado, que los padres practicaron. A veces son enfermedades, a veces son vicios, a veces son hogares, a veces son niños rebeldes. Y empecé a contar. Y ella me dice: pues no había oído eso. ¿Me permite? Le dije: doctora, ¿me permite hacerle una pregunta? Y le dije: mire, ¿en su familia han habido personas con cáncer? Y me dijo: sí, me dice, pero sí. Y le dije: ¿quiénes? Mire, me dijo: mi abuela murió de cáncer en un pecho. Mi tía, la hermana de ella, murió cáncer también, solo que en el colon. Mi mamá murió hace 4 años de cáncer y mi hermana murió hace 6 o 7 meses. Y ahora yo tengo cáncer. Le dije: eso no es normal. Ahí hay una línea de iniquidad, de enfermedad. Usted ha renunciado, en su iglesia los ponen a renunciar por todas estas enfermedades cuando se repite de una generación a otra. Y me dijo: mire, así como usted me lo está dando, la verdad no. Me dijo: pero que han orado por mí, han orado. ¿Le gustaría a usted, le dije, que yo le enseñe y que la lleve a renunciar a esas líneas generacionales de enfermedades, de cáncer que vienen en su familia? No es normal, le dije. Usted es doctora. Y los doctores, cuando uno va a su clínica, lo primero que le preguntan a uno: ¿su mamá era diabética? ¿Su mamá tenía un tumor? ¿Su mamá padecía del corazón? ¿Su mamá? ¿A cuántos les han preguntado? A todos. Si los médicos, hermano, preguntan eso, es porque ellos saben. Ellos dicen que son enfermedades genéticas. No son enfermedades genéticas, son líneas de iniquidad que vienen de maldición en maldición. Hasta que las rompamos, se van a terminar. Yo oré por esa doctora y le dije cómo hacerlo. Y ella me dijo: mire, muchas gracias, la verdad que han orado mucho por mí, pero lo que usted me enseñó no lo sabía. Le dije: bueno, pues gloria a Dios, pues que ojalá le sirva. Le dije:
por favor me avisa, porque le iban a quitar el otro pecho, por favor me avisa, yo estoy segura que no la van a operar, pero usted me avisa cómo sigue. Y se fue. Pasó un mes, pasaron 2 y no me avisó, dijo, no sé qué pasó. De repente me llamó por teléfono y me dijo, hermana Auri, soy la doctora oncóloga. Le dije, ¿cómo está? Y me dijo, estoy bien. Le digo, sí, cuénteme. Y me dice, ¿sabe qué, hermana? Cuando yo me presenté, porque ella era doctora, era oncóloga especialista, cuando yo me presenté con mis colegas a que me iban a hacer, a preparar para quitarme el otro pecho, hermana, algo sucedió. Yo recibí un milagro de Dios. Hermano, ya no le quitaron el otro pecho. Estas son las líneas de iniquidad que hay que romper. Hermano, que yo tengo mi madre, y ustedes saben, le digo, tiene 97 años, mi madrecita. Ella se convirtió en el 2000, se convirtió mi madre, 28 años de oración por ella, porque era católica, pero bien, de aquellas de hueso colorado. Fíjese, hermano, mire qué tremendo. Mi madrecita, como de 45, 50 años, empezó con enfermedad de que tomaba pastillas para la presión, tomaba pastillas para el corazón, muy joven. Y mi mamá por años ha tomado las pastillas. Bueno, ahorita ya está, tiene otras enfermedades, ya está viejita. Pero mis hermanas también padecieron de presión alta, también eran hipertensas, también tomaban pastillas. Mis hermanos también ya murieron, todos ellos. Pero yo no tengo presión alta, gracias a Dios, ni la voy a tener, porque yo sé cómo usar la palabra de Dios y sé cómo romper toda línea de iniquidad. Yo sabía que ellas estaban enfermas y yo un día orando sola le dije, Señor, el hecho que mi santa madrecita haya padecido de corazón y que esté padeciendo de otras cosas y mis hermanos, eso no quiere decir que yo también. Yo renuncio, rompo toda cadena de enfermedad del corazón, de presión alta, toda enfermedad, Señor, en el nombre de Jesús. Yo me desligo y pido perdón, Señor, porque mi madre no se había convertido en ese tiempo. Mi madre, Señor, no te conoce, pero yo sé que un día te va a conocer, Señor. Y si por ella viene la iniquidad, yo rompo y empecé a hacer guerra espiritual. Hermano, yo tengo 69 años y yo no le padezco de presión alta. Me dice el médico, señora, usted tiene presión de quinceañera. Y me sacaron un ultrasonido y me dijo, señora, usted tiene un corazón joven. Y le dije, sí, lo tengo joven. ¿Sabe por qué? Le dije, porque soy hija de Dios y yo le creo a Él. Yo no le creo al enemigo, le creo a Dios. ¿Por qué? Porque uno puede romper, hermanos. Usted no tiene que sufrir lo que su papá sufrió. Usted no tiene por qué sufrir lo que mamá sufrió. ¿Por qué? No lo acepte. Diga, no, yo no voy a sufrir eso. Yo voy a ser una mujer libre, saludable para la gloria de Dios. Si a mi mamá le pasó esa enfermedad, yo renuncio, a mí no me va a pasar. Pero hay gente que dice, es que como mi mamá le dio a mí también, como que la agarran. Así es de que aprendamos a rechazarla en el nombre de Jesús. ¿Será que la voluntad de Dios es que usted todo ahí enfermo? ¿Será esa la voluntad de Dios? Y peor si está joven. ¿Será la voluntad de Dios esa? ¿Qué dice la Biblia? Que Dios dijo, o no es la palabra, dijo de otra manera, pero se me fue ahorita. Pero Dios estableció que el hombre viviera ¿cuántos años? ¿Cuántos? 70. ¿Y los más robustos cuántos? 80. Mi mamá es longeva porque ya tiene 97. Dios dice que determinó que el hombre viva 60 años y los más robustos 80. ¿Por qué se va a morir uno joven? Si Dios lo dijo. ¿Sabe por qué se muere uno? Una, porque uno no se cuida. Y dos, porque no rompemos cualquier enfermedad que hay en nuestra familia. Y usted diga, yo renuncio a la diabetes, yo renuncio a esta enfermedad, renuncio, la corto en el nombre de Jesús. Yo le creo a Cristo, no le creo al diablo, al Señor le creo. Y vamos a vivir bien. Entonces, esto es bíblico.
En Éxodo capítulo 34, versículo, les dije esos testimonios para que ustedes miren que lo que estoy predicando lo he vivido, no le estoy hablando cosas que no son. En Éxodo 34, 7 dice que Dios guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Aquí Dios dice que Él perdona todo. Y esa palabra "y" es muy importante saberla. Que el Señor perdona la iniquidad, pero tenemos nosotros, hermanos, que buscar a Dios de todo corazón. Él dice que perdona, pero lo voy a volver a leer, que digo, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad y la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad. Dije que iniquidad es un pecado que se repite de generación en generación, y que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Una generación tiene 40 años, 2 generaciones son 80, 3 son 120 y 4 generaciones, ¿cuántos son? 160 años de parte del padre y los otros 160 de parte de la madre, las generaciones. Bueno, en Lamentaciones capítulo 5 versículo 7 dice: nuestros padres pecaron y han muerto, y nosotros llevamos su castigo. En el libro de Levítico 26, capítulo 26, versículo 40 dice: y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres por su prevaricación, por quebrantar una ley, por cometer un delito, aunque prevaricaron contra mí, y también porque anduvieron conmigo en oposición. ¿No es cierto que muchos de nosotros nos oponíamos al Evangelio? ¿Quiénes se oponían al Evangelio? No querían saber nada y que no sé qué, que no. Hay gente que se oponía al Evangelio. Muchos de nosotros estamos atados con herencias de poderes de las tinieblas y no lo sabemos. Deberíamos de empezar orando, como dice el Salmo 79:8. Oiga este salmo tan lindo, hay que orarlo. No recuerdes contra nosotros las iniquidades de nuestros antepasados. Vengan pronto tus misericordias a encontrarnos, porque estamos muy abatidos. La oración que se hacía. A veces nosotros no sabemos ni cómo oramos. Cuando usted esté así todo oprimido, busque el Salmo 79:8 y usted órelo. Hay hijos de Dios y aún obreros y líderes, etcétera, que permanecen con el mismo carácter o debilidad en sus vidas. Nunca son libres y siempre llevan consigo arrastrando cargas del pasado. Ojo, estas anormalidades son ataduras heredadas que provienen de espíritus inmundos que han sido transmitidos de generación en generación y que no se alejaron con la conversión. Oiga pues, la conversión es una cosa, pero la liberación es otra. Amén. Todo cristiano que viene a los pies de Cristo, venimos arrastrando sufrimientos, ¿verdad? Unos una cosa, otros otra cosa. Pero cuando nos convertimos al Señor, lo que nace de nuevo es nuestro espíritu. El Señor viene cuando uno abre su corazón y le dice: Señor, yo te recibo como Señor y Salvador. Lo que nace de nuevo es nuestro espíritu, pero el alma, que son emociones, mente, voluntad, pensamientos y deseos y pasiones, el alma no nace de nuevo. La Biblia lo dice, que el alma necesita ser transformada
a través de la palabra de Dios. El alma es transformada. ¿En dónde es que nosotros arrastramos todas esas cosas? Es en el alma. En el alma, porque el alma hay que conquistarla. ¿Cómo se conquista el alma? Con la palabra de Dios. Solamente por eso es importante que nosotros como cristianos agarremos la palabra de Dios todos los días, que leamos la palabra, que la pongamos por obra. No la lea nada más, no, léala y métala a su corazón, confiésela, dígala, esté confesando hasta que la palabra se haga rema en su espíritu. Por eso es que hay mucho cristiano, buen cristiano, que ama a Dios, pero le pasan un montón de cosas. No puede dejar un pecado que le gusta ahí estar pecando, no puede. Llora y se somata al pecho y llora y se cae al suelo y se arrepiente, pero después vuelve otra vez a hacer lo mismo. ¿Qué es eso? Eso es la línea de iniquidad. Hasta que usted renuncie y diga: Señor, yo confieso el pecado de mi papá. Si yo heredé algo de mi abuelo, saber quién era ese señor, porque a veces ni los conocemos. Pero si algo heredé de ellos, Señor, yo rompo toda maldición y me libero de la línea de iniquidad. Ya no quiero pecar. De veras, hermano. Hay hermanos que tienen carácter y después: mira, perdóname, mi hija, le dicen a la esposa ya cuando la tiene morada de la cara. Es la verdad. Hay madres que lastiman a sus hijos tremendamente. Hay madres que no tienen paciencia. Les dice: ay, estoy en el púlpito, Señor, perdón. Les dice: tonto, usted no sirve para nada, no se le queda, cabezón. Les dicen así. O hay madres, yo he ministrado señoritas que lloran conmigo. Me dice: hermana Auri, ¿sabe qué me decía mi mamá? Me decía: yo no sé qué te decía, mija. Leo, hermana, mi mamá solo me decía: ay, vas a ver, con tu marido vas a pagar todo lo que me haces a mí, malcriada. Ahí vas a ver cuando te cases. Hermano, no le vaya a decir usted eso a su hija, porque la va a marcar y después usted va a llorar. Y lo único, ahora que ya sabe, usted va a saber que usted tiene la culpa por las palabras que lanzó sobre su hija. Este patojo no sirve para nada, no sabe hacer nada. Si usted le dice que no sabe hacer nada, no va a saber hacer nada, porque usted lo está atando. Usted agarre a su hijo. Yo, cuando mi hijo estaba chiquito, lo agarraba y le decía: papaito, tú vas a ser un empresario. Yo sé que Dios te va a dar sabiduría, un talento para tener tu empresa, para ayudar al que tiene necesidad. Y vas a hacer. Y él se me quedaba viendo así, que no entendía, ¿verdad? Pero yo sí. Y esta mi mamá: ¿por qué oras así? Porque yo sé que vas a ser un empresario. Y repetilo. Ay, mi mamá, repetilo, que voy a ser un empresario. Voy a ser un empresario, bravo. Y así, repetilo. Mira, la boca tiene poder, papadito, vos vas a ser un empresario. Repetilo, mijo. Esta mi mamá: ay, mamadita, vos cómo molestas. No estoy molestando, estoy diciendo: repetilo. Hoy en día, para la honra y gloria del Señor, es un empresario. Ah, pero si yo le hubiera dicho: nunca vas a prosperar, no vas a hacer nada, vas a ser un vago, fuera un vago, porque las palabras se transmiten. Bueno, ay, Señor, ¿es justo que Dios tome en cuenta los pecados de nuestros antepasados en nosotros? Jeremías 2:9 dice: por tanto, contenderé aún con vosotros, dijo Jehová, y con los hijos de vuestros hijos pleitearé. Esta es palabra. Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos y de nuestros antepasados. Hasta que no haya arrepentimiento de corazón, hasta que nosotros no rompamos esa cadena, ese ombligo espiritual donde jalamos todas las cosas malas. Ojalá jaláramos lo bueno de nuestros abuelos y padres. A veces le dicen a uno: usted es igual a su mamá, igual a su papá. Qué lindo si mi papá. Yo perdí a mi papá muy niña, tenía 11 años, no había cumplido los 11 cuando mi papá murió. Pero qué tremendo, hermano.
Que le digan a uno igual que su mamá. Y si su mamá es una sierva de Dios, pues amén, va a ser una sierva, ¿va? Pero si su mamá es peleonera y tiene mal carácter y es malcriada y le dicen a usted igual que su mamá, la están marcando. Usted dígale, no, yo no soy igual a mi mamá, yo me voy a parecer a Cristo, al Señor. De veras, hermano. Todo lo negativo tiene poder. El Salmo 109, versículo 14 y 15 dice: venga en memoria ante Jehová la maldad de su padre, y el pecado de su madre no sea borrado. Estén siempre delante de Jehová, y él corte de la tierra su memoria. Vemos nosotros actualmente, quizás somos creyentes desde hace mucho tiempo, pero aún existen cosas en tu vida que no han sido cortadas. Ay, hermanos, a ver cuántas cosas cargamos que no han sido cortadas. Pero hoy le pido a Dios que te sacuda la mente, que te sacuda el polvo y que tú empieces a renunciar, a romper todo lo negativo que has heredado de tu familia. Si heredaste buenas cosas, bendito y alabado sea Dios. Pero si heredaste enfermedades, problemas, te pasó a ti lo que le pasó a tu mamá o a tu papá, y no, eso no es de Dios. Hay que romper todo eso y creerle a Dios y ser uno libre de la línea de iniquidad para poder servir a Dios con todo el corazón. Amén. Hay cristianos bien bravitos, hermano, de verdad. Allá en mi iglesia había un diácono. Era un señor bueno, pero parecía chichicúa. Chichicúa es una cosa, es una cosa que como espina, pues. Él era un diácono, pero cuando miraba a los niños, que los niños molestaban, ¿sabe cómo los agarraba? Los agarraba de la oreja, así, mire, y los jalaba. Y era diácono. Y cuando las madres se acercaban y le decían: hermanito, mire, usted está aquí para poner orden, pero no es el papá, mírele cómo le dejó la orejita a mi hijo. Hermano, de verdad, yo sé que los diáconos de aquí no son así. Y no les conviene hacerlo, porque aquí por las leyes, ¿verdad? Pero no, yo sé que no son así. Pero allá con nosotros, no estoy mintiendo, estoy diciendo, ni estoy haciendo chiste, es una realidad lo que pasó. Bueno, allí en el libro de Jeremías, estoy dejando muchas cosas, pero en Jeremías capítulo 11, versículo 10, dice: se han vuelto a las maldades de sus primeros padres, los cuales no quisieron escuchar mis palabras y se fueron tras dioses ajenos para servirles. La casa de Israel y la casa de Judá invalidaron mi pacto con el cual yo había concertado con sus padres. ¿Acaso algunos de nosotros no hicimos algunas cosas que nuestro padre hizo? ¿Acaso una mujer o una señorita no hizo lo mismo que su mamá hizo? Tal vez su mamá tenía un carácter y se le ponía al esposo: dame pues, si tú me das una, yo te doy dos. Porque sucede, hay mujeres que les quitan a los hombres la autoridad, y hay mujeres que se le plantan al marido y le dicen: pégame pues, y así hacen, ¿verdad? Y resulta que la hija, cuando se casa, encuentra un buen muchacho, cristiano, de un carácter tranquilo, un hombre pacificador, pero como la hija heredó el carácter de la mamá, tal vez el hombre llega tranquilo, quiere su cena y ella está molesta, le dice: ¿qué te pasa? ¿Por qué no te ríes? Y empieza ella a provocarla. De verdad, hermano, se ve, heredó el carácter, la manipulación, el control de la mamá. Y lamentablemente la hija también lo tiene. Si la hija lo tiene y no busca de Dios, si la hija no renuncia a la línea de iniquidad de su mamá, va a haber otra persona que lo va a heredar. ¿Quién lo va a heredar? La nieta, la mamá, la hija y la nieta. Hermano, eso se ve. Yo ministro todas esas cosas. Llegan con esos problemas hasta que se les enseña cómo romper
las líneas de iniquidad de los antepasados o enfermedades. Más alguno aquí en la iglesia hay de que su papá tuvo alguna enfermedad y sabe que tal vez otra persona tuvo esa enfermedad. Si usted viene de una familia así, es mejor que hoy mismo usted renuncie a toda enfermedad. De verdad, hermano. Dios no quiere vernos enfermos. El Señor dice en su palabra: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. El Señor dijo, Él envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. El Señor, cuando murió en la cruz del Calvario, estaba llevando en su cuerpo todo ese sufrimiento de nuestro amado Jesús. Él lo llevó por ti y por mí. Toda enfermedad el Señor la llevó. Dice que por su llaga fuimos. No dice seremos, no, ya fuimos. Ahora, ¿qué pasa en tu vida cuando estás enfermo y estás ahí? Ay, me duele aquí, ay, me duele aquí, ay, me duele aquí. ¿Por qué no crees la palabra de Dios? Lo que el Señor dijo, que por su llaga habíamos ya. ¿Hace cuántos años? No recuerdo muy bien, pero son 2000 y pico de años que el Señor murió. Desde esos 2000 y pico de años que el Señor murió en la cruz y después se resucitó, por supuesto, y está vivo. Recordémonos. Y usted tiene que decir la palabra: por la llaga de Cristo, yo soy sano en el nombre de Jesús. Enfermedad, quítate de aquí. Te vas de mi cuerpo en el nombre de Jesús. Sí. Y si no es una enfermedad, puede ser otra clase de problema. Hay un montón de cosas que uno hereda. Tal vez padeces de insomnio y no puedes dormir, y en la noche te das vuelta y vuelta y no te da, el sueño no te viene. Cuando pases eso, levántate, párate y dile: no, en el nombre de Jesús todo el insomnio se va afuera. Renuncio al insomnio, yo tengo que dormir. Hermano, es tan fácil apropiarse uno de la promesa de Dios, agarrarla en el corazón y confesarla. Entonces, ¿qué chiste tiene que seamos cristianos y toda la vida vamos a decir: ay, ay, ay? No, hermano, el Señor no nos hizo para vivir así. El Señor nos hizo para vivir libres, pero tenemos que ser listos, leer la palabra, ver qué pasó en la familia y ver si a mí no me alcanzó. Y si yo sé que a mí me alcanzó lo que mi Santa Madrecita, yo no tengo esa enfermedad, yo no voy a morir así. Yo voy a morir de viejecita contenta. No voy a morir postrada en cama porque le he orado al Señor por años: Señor, no quiero estar postrada en cama. No puedo estar en la cama. Dormida sí, pero dormida pues sí, pero no sirvo para estar pasando el tiempo. Y si yo lo creo con todo mi corazón, Dios lo va a hacer. Yo no quiero cama, no quiero estar postrada en una cama. Yo le digo: Señor, cuando tú me quieras llevar, llévame. Cuando tú sepas que yo ya no me puedo valer por mí misma, Señor, llévame. ¿Y sabe qué le digo? Y si tú quieres, me avisas. Prepárate, yo me voy a poner bien, me voy a poner mi mejor vestido y yo misma me voy a meter a la caja. De veras que así digo: Señor, yo misma, Padre, si tú me dices cuándo me llevas, yo me arreglo, me echo mi algo en la cara, me pongo bonita, me arreglo el pelo y mi mejor vestido y yo me voy al Señor, aquí estoy. Es que no hay cosa más grande y más preciosa que nos puede pasar que irnos con el Señor. Bueno, ya voy a terminar, ya ahorita termino. A mí me gusta hablar tanto. Bueno, Ahora, es bíblico lo que les estoy enseñando. Ahí en Nehemías, capítulo 1, versículo 6. Ahí está la historia de Nehemías. Nehemías había habido un montón de problemas con el pueblo de Israel. Habían tantas cosas y tanto pecado que se había cometido. Pero un día Nehemías se da cuenta y él empieza a confesar los pecados de sus padres. Él no había cometido eso, pero él entendió que alguien tenía que hacer algo. Y oiga lo que Nehemías hizo. Dice: y confieso los pecados de los hijos de Israel. Estaba confesando los pecados de Israel.
Y confieso los pecados de los hijos de Israel él se metió ahí, no estuvo, pero él se tomaba en cuenta, que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Esas oraciones de los profetas hay que hacerlas hoy en día. Hermano, no, hermana Auri, eso fue hace tantos años. Sí, pero también lo podemos hacer hoy. ¿Acaso Dios hace acepción de personas? Dios, así como amó al pueblo de Israel, lo sigue amando, así nos ama a nosotros. La palabra es la palabra y la palabra funciona porque la palabra es de Dios. Amén. Esdras también, en Esdras capítulo 9, versículos 5 al 7 dice: y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción, y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová mi Dios, y dije: Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado. Hermano, él confesaba. A veces uno vive en gran pecado porque no confiesa los pecados de los padres. Y alguien me decía: hermana, pero si mi papá y mi mamá ya se murieron, ¿y como yo qué voy a hacer? Pues confiéselo usted que está viva todavía. Si su papá ya no está, pero está usted, va a tener hijos, va a tener nietos, bisnietos y tataranietos. Rómpalo usted. Si su papá no lo hizo, hágalo usted. Hermano, es bíblico. Y es maravilloso cuando uno descubre que cuando uno renuncia a todas estas cosas, la vida de uno cambia. De verdad, la verdad. Hay muchos que arrastran cosas del pasado y aún ya grandes se acuerdan y todavía lloran por lo que pasó. De verdad, hermanos. Hay mujeres que han sufrido cosas que pasa año tras año y tras año y tras año, y pasan los años y todavía se recuerdan lo que les pasó y lloran. Y están atadas internamente porque no han descubierto que no hay dolor más grande aquí en la tierra que Dios no pueda sanar. Dios sana todos nuestros dolores, físicos, emocionales, mentales. Dios sana todo. Lo que pasa, hermanos, es que nosotros todo lo queremos servido. Tú tienes que buscar las promesas que están en la Biblia. A mí me encanta buscar promesas en la Biblia. Busca las promesas, agárralas y aprópiate de la palabra. ¿Será que Dios falla? Dios nunca ha fallado. Los que fallamos somos nosotros. Él nos dejó este santo libro para que nosotros vivamos nuestra vida con este modelo que está aquí. Claro, hay muchas cosas que no podemos, pero hasta donde dependa de nosotros, caminemos conforme a la palabra de Dios. Aquí usted va a encontrar promesas para ser feliz, promesas de sanidad, promesas para que los hijos, hermanos, sean hijos buenos. Aquí hay promesa para todo. Pero ¿sabe qué es lo triste? Que muchos solo el domingo solo le quitan el polvo a la palabra y no la leen. Por eso está como está. Por eso usted no crece espiritualmente. Por eso sufre. Porque aquí está la respuesta para todo tipo de problemas. Si usted no lee la palabra de Dios y la aplica en su corazón, está perdiendo su tiempo. La palabra es para leerla y para ponerla en nuestro corazón y para hacerla propia en nuestra vida. Para eso es. Mucha gente sufre porque quiere. Cuando usted se vaya allá con el Señor, le va a decir el Señor: sufriste, mi hija o hijo, porque quisiste, porque nunca abriste el libro que yo te dejé para que supieras cómo podías ser feliz. Hermano, deje de estar viendo la novela. Agarre la palabra de Dios, léala todos los días. Nunca
se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas todo conforme a lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Oh, bendita palabra de Dios. Bendita palabra de Dios. Aquí está todo. Aquí está cómo ser feliz. Aquí está cómo encontrar esposa y esposo. Hermanas, señoritas, lee la palabra y vas a darte cuenta que aquí, leyendo este santo libro, vas a descubrir cómo pedirle a Dios el esposo que Dios te dé, que sea conforme a su corazón. No pongas tu mirada en uno que no ama a Dios, que cree ser hijo de Dios, pero no es de Dios. Le digo lo mismo a los hombres. Pídale a Dios la esposa. Pídale al Señor una mujer que ame a Dios, una mujer que tema a Dios, una mujer que ame a sus padres. Porque si encuentras una mujer así, es porque Dios te contestó tu oración. Hoy en día hay mujeres y hombres que por internet se conocen, de repente van a conocer al mismo diablo y te vas a casar con el mismo diablo porque no sabes quién es. El hombre, la esposa y el esposo no se encuentran en el internet, se encuentran aquí en el altar de rodillas. De verdad. Ya no permitas que la línea de iniquidad siga llegando a tu vida. Pídele a Dios. Nosotros podemos hacer el cambio. Para eso Dios nos escogió, para que hiciéramos el cambio. Deja todo lo malo y llénate de la palabra. Rompe toda línea generacional de tu vida y vas a ser libre. Vas a ser feliz. Ponte de pie, por favor. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor. Si usted ha sufrido algo, si a usted tiene un dolor, un problema que no le ha encontrado solución, si usted tuvo un fracaso en su vida y quiere que Dios le sane ese dolor que lleva, si a usted su mamá le dijo una palabra negativa y se cumplió, si usted tiene algo que quiere soltar, que no ha podido dejar algo, una atadura, usted puede ser libre hoy. Si usted viene y le dice al Señor: Señor, ya no quiero estar atado en esta área. Señor, ya no quiero ser ese hombre violento. Señor, no quiero ser esa mujer celosa, peleonera. Quiero ser una mujer conforme a tu corazón. Señor, ya no quiero estar viendo pornografía. Señor, los hermanos no me ven, pero tú me ves cuando yo agarro el celular en la noche y estoy solito en el cuarto. Ten cuidado, pídele perdón a Dios. Es una atadura terrible, pero Dios puede liberarte. Dios puede romper toda maldición de pecado. O sea, cual que sea tu necesidad. El que tenga necesidad, venga, vamos a orar rápidamente porque ya es tarde. Vamos a romper cadenas en el nombre de Jesús. Si usted tiene necesidad, venga. Ahora, si usted vive como un angelito y no necesita, quédese en la banca. Pero yo creo que todos necesitamos. Todos pasemos y digamos: Señor, ayúdame. Yo necesito tu ayuda. Señor, mira este carácter que tengo. Mira, Señor, soy celoso. Cómo molesto a mi esposa, Señor. Tengo celos, perdóname, Señor. Hermano, véngase. Mire, hombre no es el que saca una pistola para dispararle. Hombre es el que dice: Señor, yo te necesito, yo tengo necesidad de ti. Esos son los verdaderos hombres. Así es que pasen para acá. Empiece usted a orar. Empiece a orar. Usted dígale: Señor, Señor, yo tengo esta necesidad, ya no quiero. Si te está afectando tu vida espiritual, dígale: Señor, yo tengo esta necesidad. Yo ya no quiero ser así. Yo quiero ser un hijo tuyo. Yo quiero ser un hombre íntegro para ti. Ayúdame, Padre. Ayúdame, Señor.
Dígaselo a Dios con todo su corazón. Y después de un momento yo voy a orar y voy a quebrantar en el nombre de Jesús. Oh, bendito Dios. Oh, bendito Dios, sea tu nombre bendito, sea tu nombre glorificado, Padre. Oh, Señor, gracias por tu santa y divina palabra, porque tu palabra es espíritu y es vida. Tu palabra, Señor, penetra hasta lo más profundo del corazón. Mira, papito lindo, yo te pongo delante de ti cada persona que ha pasado, Padre. Tú conoces que el corazón, tú nos conoces porque tú nos miras todo lo que hacemos. Tú conoces todo lo que pensamos. Señor, tu palabra dice que los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para ver los hechos de los hombres y darle a cada uno su recompensa. Pero aquí estamos, Señor. Te pedimos perdón, Padre. Tú más que nadie conoces nuestras debilidades, pero estamos aquí delante de tu divina presencia pidiéndote perdón. Te pedimos perdón, Señor, por toda línea de iniquidad que nosotros heredamos de nuestros antepasados. Hoy, Padre, en el nombre de Jesús, yo vengo, Padre, en tu nombre a pedir perdón, Señor. Perdona nuestros pecados, perdona nuestros caracteres, Señor. Perdónanos, Señor, porque no dedicamos el tiempo para leer tu palabra y poner en obra, apropiarnos de las promesas y echarlas a andar, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, en el nombre de Jesús, Padre, yo vengo tomando autoridad en el nombre de Cristo. Yo vengo rompiendo toda línea de iniquidad, de enfermedad. Ahora mismo, por el poder de la sangre de Jesucristo, yo rompo toda maldición de enfermedad, sea la clase de enfermedad que sea cáncer, sea diabetes, sea artritis, sea problemas de los intestinos, sea lo que sea. En el nombre de Jesús, rompo toda línea por el poder de la sangre de Jesucristo. En el nombre de Jesús, venimos a derribar, Señor, todo aquello que lastima nuestra vida, todo aquello, Padre, que no viene de ti, Señor, toda mentira, toda falsedad. En el nombre de Jesús, atamos y ligamos y destruimos toda línea de iniquidad, toda pereza espiritual. En el nombre de Jesús, todo estancamiento espiritual se rompe, toda línea de iniquidad de nuestros abuelos, bisabuelos, Señor, toda herencia de brujería, toda herencia de hechicería, toda herencia de idolatría. En el nombre de Jesús se rompe esa línea de iniquidad. En el nombre de Cristo Jesús, por el poder de la palabra, declaramos tu palabra, declaramos, Señor, tu palabra dice: conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. En el nombre de Jesús, hay poder en Cristo, hay poder en Cristo. Remuevo, Padre, remuevo toda enfermedad. Tócate la parte donde estás enfermo, ponte tu mano donde estás enfermo. En el nombre de Jesús, echo fuera toda enfermedad, cancelo toda línea de enfermedad. En el nombre de Cristo Jesús, derribamos por el poder de la palabra toda iniquidad de enfermedad. En el nombre de Jesús, cancelamos toda palabra negativa que te lanzaron tus padres o personas que te conocían. Todo lo negativo, en el nombre de Jesús, empieza a renunciar y di: yo renuncio. Esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo de Dios, muévete tú. Espíritu Santo de Dios, levanta esta gente, levanta a mis hermanos. Escogido en el nombre de Jesús, derribamos los poderes, las líneas de iniquidad se rompen, las cadenas caen. De nuevo nací, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Todo hogar destruido, todo hogar destruido en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, la sangre de Cristo tiene poder. En el nombre poderoso de Cristo, la sangre de Jesucristo tiene poder. En el nombre de Jesús, oye ese canto y apropiate de ese: yo soy tu hijo. En el nombre de Jesús, del temor,
Yo Santo es soy su nombre. Hay poder en la sangre de de Jesús. Dios. Hay poder en la sangre de Cristo Ya no Jesús. soy Hay poder un en el esclavo nombre de del Jesús. Declaro, temor. Señor, ato y ligo por el poder de la palabra. Yo soy hijo En el nombre de de Jesús. Dios. Apropiate de la palabra de Dios. Ya no soy Agarra la un palabra. esclavo Dile, Señor, yo soy tu del hija. temor. Yo renuncio, Señor, a todo lo malo de mi Yo vida. soy hijo Gracias, Señor. de Dios. Gracias, Señor. Somos tus hijos, Padre. Tu palabra dice pedir y se os dará. Pida libertad. Pida libertad en el nombre de Jesús. Pídale a Dios que lo limpie, que lo libere. En el nombre de Jesús. Pídale al Señor. Dígale, Señor, esta es mi oportunidad. Yo declaro tu palabra sobre mi vida. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret. Estoy rodeado Sí, Padre eterno. y por los brazos Creemos en tu del palabra y creemos que tú eres un Dios grande. Que en aquella cruz del Calvario tú llevaste todo, Señor. Todas nuestras iniquidades fueron sobre ti, Padre. Nos limpiaste de toda enfermedad. De ese sacrificio que hiciste en la cruz del